Volvió Hardwell. Also, Miami, what can I say? I'm so happy to be back! Pero ¿por qué se fue? Thank you guys so much. I will be back. En septiembre de 2018 abandonó los escenarios para tomarse un tiempo y después de 4 años decidió volver. Por eso hoy vamos a ver por qué lo hizo y cómo será su nueva etapa. Su decisión de dar un paso al costado fue porque estaba cansado de las giras y se sentía desconectado de su propia música al sentir que tenía que seguir una fórmula para hacer la misma canción una y otra vez. Que si no hacía eso, sus seguidores no lo aceptarían y era como un círculo interminable de todas esas cosas. Lo de la fórmula no solo es con la producción, sino también con los sets, y un ejemplo que dio fue el set de Tomorrowland en el año 2018, que según sus palabras tocó de una forma muy obvia en el sentido de la estructura del set, a tal punto que sus propios seguidores sabían qué canción iba a poner después de la que estaba sonando. Cuando se tomó ese descanso no pisó el estudio en un año entero, a pesar de tenerlo en su propia casa. Cuando regresó al mismo se sintió renovado y feliz de crear algo nuevo, que era más personal y lo que realmente quería hacer. Respecto de tomar la decisión de parar por un tiempo, dijo que fue algo muy difícil, a tal punto que no se lo comentó ni a sus padres ni a su manager, cuando siempre que no sabe cómo lidiar con algo, ellos son a quienes acude en primer lugar, pero esto era muy personal. Otra de las razones por la que paró un tiempo fue que no quería lidiar más con el jet lag, porque no podía dormir bien. Pasaba tanto tiempo de gira que su casa pasó a ser un hotel por el poco tiempo que estaba. Todavía más difícil fue comunicarle esto a la gente que trabajaba con él, como a su fotógrafo, su técnico de sonido, el encargado de las visuales, etc., que por suerte se lo tomaron de muy buena forma. Es muy sabido que en este mundo de las giras y los shows hay alcohol y drogas. Sobre esto, Hardwell nos dice que había mucho alcohol y por suerte no tuvo problemas graves, pero sí lo consumía cuando estaba cansado. Por ejemplo, venía de 2 shows seguidos y al día siguiente tenía que cerrar el escenario principal de un festival. Tomaba un vodka con Red Bull y a seguir, que sí, funcionaba para él, pero era lo peor que podía hacer. Se dio cuenta de eso cuando paró, pero en el momento era normal, y respecto de las drogas dijo que nunca las probó básicamente por miedo. Fue el DJ número 1 del mundo 2 años seguidos, pero ¿qué implica esto? Lisa y llanamente presión, mucha presión. Esto es porque se llega a un punto tan alto que da miedo perder esa posición y también la gente pasa de comprar una entrada para ver a Hardwell a comprar una entrada para ver al DJ número 1 del mundo, en el sentido que solo van por eso y no porque sea Hardwell. Robert, que es su nombre real, comenzó a presentarse en clubs a los 14 años y sobre esto dice que mirándolo ahora no lo ve mal, porque él tiene una educación sólida por parte de sus padres y al ser menor siempre tenía que acompañarlo. El problema es cuando quienes te rodean son malas personas, que están ahí por tu éxito y a la mínima que te salen malas cosas se borran. ¿Y cómo hizo para posicionarse en un país con tanta calidad en la música electrónica como lo es Países Bajos? Bueno, Hardwell se inspiró en Tiesto porque es de la misma ciudad que él y siempre estuvo en las noticias como cuando se convirtió en el DJ número 1 del mundo e hizo su primer concierto. Robert, al ser de la misma ciudad, pensó, si él pudo hacerlo, yo también tengo una oportunidad. Desde ese momento empezó a trabajar en sus habilidades de producción y eso ya es diferente, porque uno generalmente empieza siendo DJ y después empieza a hacer sus propias canciones. Para él, hacer música es muy importante porque podés crear algo nuevo de la nada y eso es un sentimiento que no tiene precio. Siguiendo con el desarrollo de sus habilidades, también tuvo que aprender a ser artista y le llevó mucho tiempo acostumbrarse a estar en un escenario. Al principio estaba súper concentrado en que sus mezclas le salgan perfectas y no interactuaba demasiado con el público. Recordemos que él empezó a los 14 años. Respecto a la escena electrónica en Países Bajos, dice que tiene una comunidad de DJ productores muy unida y son todos muy buenos amigos. Siempre se están dando una mano el uno al otro. Para encaminarse a su nuevo sonido, nos cuenta que se deshizo de muchas librerías de samples de su etapa anterior y hasta esa estructura típica de la subida con el snare. Dejó de lado al hardware luminoso y pasó al lado oscuro de la fuerza. Anteriormente hablamos de la fórmula que usaban los sets, que eran predecibles. Hoy en día toca con más libertad. Tal vez un show es más tirando al techno, otro más al big room o una combinación de ambos. Su regreso oficial fue en el Ultra Music Festival de Miami el 28 de marzo de 2022, donde presentó todas sus canciones nuevas y un rework de Spaceman. Obviamente hubo gente disgustada esperando lo mismo de siempre del artista, pero a la gran mayoría, y me incluyo, nos encantó este nuevo sonido de Hardwell. ¿A vos qué te pareció? Por último, algo muy importante que tiene que ver con la salud mental y otro de los grandes detonantes del descanso de Hardwell
fue por la muerte de Avicii, que luchaba contra la ansiedad. Esta enfermedad lo llevó a quitarse la vida el 20 de abril de 2018 a los 28 años. Si están pasando por algo de esto, por favor háblenlo con sus seres queridos y traten de buscar una solución. Ya que viene el caso, les cito un fragmento del tema Hold the Line de Avicii y Arizona. Todo el aliento en tus pulmones es más fuerte que las lágrimas en tus ojos. Gracias por ver. Chao.